José Anastasio Pérez Rojo. Mapeca. Pásate al ahorro con FibraNet. Fibra más una línea móvil 5G con llamadas y datos ilimitados por solo 19,90 euros al mes. Y añade todas las líneas extra que quieras con llamadas y datos ilimitados por solo 7 euros al mes cada una. En nuestras tiendas o en fibranet.tv. FibraNet conecta contigo. Pues en honor a mi padre. Mi padre se llama Manuel Pérez Campillo. Y cuando montó la tienda de electrodomésticos en Archena era Electrodomésticos Mapeca. Y somos la familia de los Mapecas. Manolo Mapeca, Andrés Mapeca y yo José Mapeca. 46 recién cumplidos. Central. Bueno, pues una persona apasionada del fútbol. Ha sido mi pasión toda mi vida. Y lo he tenido siempre pues como mi principal hobby. Trabajo en banca, estudié varias carreras. Y tengo 5 carreras y bueno, empecé a trabajar en un banco en BBVA y actualmente estoy en CaixaBank. Y luego, pues bueno, desde siempre he estado jugando al fútbol, he sido futbolista, he jugado en tercera división muchos años y luego pues ya mi última etapa de jugador pues la he ido enlazando como entrenador. Como jugador también he jugado muchas temporadas en preferente, tengo varios ascensos a tercera con diferentes equipos, con Ceutí, con Cieza. Bueno, con el Muleño y luego como entrenador también tuve el ascenso con el Bullense a tercera, luego jugamos la fase de ascenso a segunda red, en fin, un poco de todo. Pues yo jugaba en los juegos escolares, jugaba en el José Alcolea Lacal de Archena, teníamos allí el mejor equipo que había de la región, fuimos campeones regionales con amigos que vivían en la Sarretilla, que seguramente conoceréis, a José Iván, a Yeye, a Ure, a Rampeta, que era portero, y jugábamos ahí en las pistas de José Alcolea Lacal y con 10 años, pues en Archena hicieron un equipo infantil que nos patrocinaba entonces Salu, de Catalán Occidente, famoso salustiano, el padre de Raúl Campuzano, que jugaba conmigo en el equipo, y ahí empecé federado con 10 años, y desde entonces hasta hoy he estado toda mi vida federado, o sea que llevo 36 años federado, ininterrumpido. Solapé mi carrera de jugador, como te comenté antes, con la de entrenador. Porque yo en fútbol sala, en los juegos escolares, jugaba atrás, jugaba de cierre, era muy potente, tenía muy buen golpeo de balón, hacía muchos goles y bueno, quizá mi fisionomía, mi estatura, desde siempre pues ya en fútbol me empezaron a ubicar Buen día, que fue mi primer entrenador de Archena. Me empezó a ubicar ahí de central con Carbonell, que era entonces el que estaba allí director de cantera, que es nuestro amigo Carbonell, y ya pues por ahí pues fui teniendo entrenadores, Paco Lorente, luego tuve Álvarez, juvenil de Liga Nacional, y siempre he ido jugando ahí. Luego ya en mi último año de juvenil, bueno, el segundo año de juvenil dejé el fútbol, me enrolé con el fútbol sala, con el Bar Jardín, fuimos campeones de la región, también con un gran equipo, y al año siguiente me reenganché en el fútbol, mi último año juvenil aquí en Ceutí, que fue cuando ya inicié mi verdadera carrera como futbolista, porque aquí en Ceutí, siendo juvenil, jugaba con el preferente y ya luego ascendimos a tercera, y de aquí de Ceutí pues le debo mi mayor formación especialmente como futbolista, porque estuve muchos años aquí. Ya de aquí ya salí para Muleño, estuve en Molinense, estuve en Cieza, la verdad que estaba en muchos equipos de la región de Murcia. Pues sí, yo inicié aquí en Ceutí, bueno, en Archena mi fútbol base, en Ceutí ya vine en etapa juvenil, aquí tuve 2 ascensos a tercera división con Pascualín, que ha sido uno de los entrenadores que ha marcado mi vida, ¿no?, deportiva, porque me dio muchos valores que hoy todavía impregno en ellos. De Ceutí, el año que estábamos en tercera, me llamaron del Muleño, tenía 20 años, sub-23, el Muleño era un super equipo, el presidente era Gutiérrez, ahí hicieron un muy buen equipo, jugué con Beto, con Damián Timpani, jugué con grandes jugadores que entonces Paco el Chino, de los hermanos Bejas de Bulla, había un equipazo allí, Juan Carlos Cuenca, que mucha gente que me está escuchando los conoce, y la verdad que aprendí mucho con ellos, ¿no? Estuve ahí, ascendimos a tercera división, yo fui capitán de ese equipo, y luego estuve en Beniel, en tercera división, con Paco Pliego, otro gran entrenador, que la verdad del que aprendí muchísimo. De Beniel ya di el salto al Molinense, también estuve en el extinto Molinense, previo paso por el Cieza. En el Cieza estuve un año en preferente, fue el penúltimo ascenso a tercera, también tuve muy grandes compañeros, y esa básicamente fue mi trayectoria. Ya en mis últimos coletazos, como se suelen decir, pues estuve aquí en Ceutí en preferente, me dejé el fútbol
Y José Catalán al año me rescató para el Archena de Rafael. Estaba Rafael, estaba Álvarez, el Archena iba último con 0 puntos y la verdad que hizo ahí una selección estábamos ya medio retirados y bueno, organizó un buen equipo con Parrita, con Morillas y ese año pues la verdad que acabamos en la zona alta, estuvimos muy cerca del ascenso, pero aquel proyecto en 2 meses se desmoronó entero, desapareció y ahí acabó mi etapa como jugador. Yo ya estaba en todo ese tiempo, cuando yo empecé a jugar en Muleño, mi primera experiencia, perdón, se me ha olvidado el Fortuna, antes de irme a Muleño estuve en Fortuna, en el Edeco Fortuna, ahí empecé a ser jugador y entrenador. Mi primera experiencia fue en un equipo de interescuelas en Fortuna, que era un equipo municipal, nos pagaba el ayuntamiento, y ya de ahí di el salto al Muleño, ya me saqué el título de entrenador, nivel 1, en Muleño tuve un equipo de alevines de segunda, al año siguiente cogí un alevín autonómica, que era la categoría más alta, quedamos subcampeones, estaba el Real Murcia de Simón y compañía, fue campeón. Yo tuve un equipo allí, una buena generación de jugadores de mula, y ahí pues ya mi carrera de entrenador ya fue pasando, me fui a Vista Alegre, estuve en el Molinense, luego estuve en el Real Murcia ya mis 11 temporadas seguidas, ahí pasé del infantil B hasta el División de Honor juvenil, fui al Ranero División de Honor, volví al Real Murcia como entrenador del División de Honor otra vez, he estado 8 años en División de Honor. En el Real Murcia en todas las categorías esas fuimos campeones, en primera infantil, en primera juvenil, Liga Nacional Juvenil. Y luego, cuando salí del Ranero, cuando salí del Real Murcia, me reenganché, ¿no?, con el Bullense que estábamos comentando antes, pues en preferente, tercera, y ya pues de ahí de Bullas, son muchos equipos, de Bullas pues el año pasado en el Caravaca y ahora pues aquí en el Abarán. Pues yo creo que eso me surgió a raíz de, bueno, cuando empecé en el Fortuna, que tenía a Miguel, que era, ese fue mi momento, digamos, de cambio en mi vida, porque yo había estudiado económicas, quería opositar para la comunidad autónoma y de hecho estaba matriculado en una academia. El entrenador que tuve allí, que se llamaba Miguel, el mítico Miguel de Guadalupe, era director del BBVA. Él me dijo que me veía don de gente, me veía habilidades sociales y que pensaba que yo podía ser un buen perfil para trabajar en la banca. Entonces presenté el currículum, ahí me saqué mi primera carrera, hice diplomado en empresariales y ahí entré a trabajar en el BBVA, me seleccionaron, me cogieron y ahí pues me di cuenta que, bueno, estando en Fortuna podía compatibilizar, podía enseñar a los chicos pues, cosas que me lo propuso Salva Bernal. Yo en ese momento no había pensado en ser entrenador, pero Salva me dijo lo mismo: Mapeca, que te veo con habilidades, con dotes, tal. Y yo, Salva, pero ¿y qué hago yo? Pues tú lo mismo que haces con el preferente, hazlo con los críos. Y entonces, pues ahí que me tiré, me lancé, no tenía el título todavía, era interescuela, tampoco era federado. Y ese año en Fortuna, pues me di cuenta que me gustaba el tema del entrenamiento y ya no lo dejé hasta el día de hoy. Y bueno, y ya pues mi carrera ha seguido siempre de la mano el banco y el fútbol. He seguido también formándome como a nivel académico, hice empresariales, después hice ADE, más tarde hice Derecho, después hice Relaciones Laborales y Recursos Humanos, todo trabajando, compaginando mi vida y actualmente estoy finalizando el grado en Marketing y Dirección Comercial. Por si me quieres fichar para... Bueno, como no tengo roles, uno más. Me gusta, estudiar me gusta, es una cosa que me relaja muchísimo, lo hago porque es una pasión que tengo, no estoy coleccionando carreras, sino simplemente porque me vale para mi trabajo, me vale para el fútbol, me vale para todo. Pues realmente no tenía pensado entrenar este año, sinceramente, y tú lo sabes porque ya he tenido varias cosas de tercera división, este mismo año eran lejos, y ya el año pasado en Caravaca, que deportivamente fue una experiencia muy bonita, estuvimos muy cerca del playoff hasta última hora, pero coincidió que en mi trabajo me destinaron, llevaba Murcia y Alicante y me dieron Valencia. Entonces todas las semanas viajo 2 días a Valencia y la verdad que había un día que eran los miércoles que venía de Valencia a Caravaca. Aquello me desgastó muchísimo, terminé el año, pues fue desde enero hasta que terminó la temporada y acabé agotado porque era mucha carretera y necesitaba tomarme un lapsus, ¿no? Pero bueno, pasó el verano, no te voy a engañar, tenía el gusanillo dentro, me llamaron 2 equipos de tercera, estuvimos viendo, me hizo ilusión, pero era lejos. Y después de estar contigo viendo el partido de la Abarán, casualmente contra el Archena, pues que me gustó el partido, me gustó los 2 equipos, el Abarán le vi que tenía buen equipo, dio la casualidad que el lunes me llama Emilio Bru. Fui a escucharlo porque somos amigos, no tenía intención y mucho menos en preferente, pero me explicaron el proyecto, me explicaron la idea que tenían y me gustó.
creo que Abraham es una plaza futbolera, es un gigante que está dormido y es un reto, porque la verdad que el equipo lleva muy pocos puntos y el reto es ascender. Pero bueno, a mí me gustan los retos, vamos a ver qué pasa. No, el objetivo es ascender. Yo cuando me lo dijo, dice, quiero ascender, ya, pero si vamos cuartos por la cola, llevamos 4 puntos. Pero bueno, para eso te hemos llamado, para intentar cambiar esto. Bueno, es un reto complicado porque en 7 jornadas solo se han hecho 4 puntos, son muchos puntos los que se han perdido y eso requiere ahora que hay que ganar muchos partidos. Pero bueno, yo siempre los retos hay que enfocarlos semana a semana. Hace un rato me has preguntado con quién juego la semana que viene, no lo sé. Sé que este sábado jugamos con los Garres y voy así, tratando de ir gestionando lo que tengo. Intentaremos incorporar si fuera necesario a alguien, pero estoy muy contento con la plantilla que hay ahora mismo. Y a ver qué pasa, de momento estamos disfrutando, nos están saliendo las cosas bien, queda muchísima liga, vamos a ver qué pasa. Sí, esto la verdad que ha venido solo. Mi trabajo es sagrado, nunca lo he querido dejar por el fútbol y he tenido oportunidad porque es lo que a mí me da de comer y mi pasión como entrenador la mantengo. Esto surgió hace 9 años porque aquí en el ayuntamiento el alcalde entonces contactó conmigo, estaba un poco descontento con el fútbol local y me pidió ayuda, me dijo si le podía ayudar. Yo no, lógicamente directamente no podía, pero bueno, me encargué de hablar con amigos, con José Catalán, con Dominique, que son los dos con los que fundamos este club, y empezamos con 2 equipos. Un equipo lo llevaba Palas, que era el senior, y otro equipo lo llevaba Tomás, que hoy en día es el coordinador general del club, y eran un equipo juvenil, que era el tercer equipo juvenil del otro club de aquí del pueblo, los Descartes, digamos. Y así empezamos. Desde entonces hasta hoy, pues hay 24 equipos, Tomás es el coordinador general y la mayoría de jugadores que habían ahí en ese juvenil están aquí de entrenadores ahora. Es un proyecto social, para mí es como mi obra social. Esto lo hago porque me gusta, creo que estamos ayudando a muchos chicos y bueno, circunstancialmente, pues ahora en este último año nos hemos llevado la sorpresa de que Argentinos Juniors, cuando yo salgo del Real Murcia de director de cantera, contacta conmigo, me proponen una cosa hace 1 año y medio que yo no pensaba que se podía llevar a cabo y esto va a pasar como con el Labarán. Es una cosa que no tenía en mente, ha surgido y yo creo mucho en el destino. A veces las cosas pasan, nos metemos en ellas y aquí vamos, entretenidos. Entre el trabajo, la familia, el Abraham y esto, pues no paró. Hombre, he tenido muy buenos entrenadores, muy buenos entrenadores. A mí, el entrenador que me marcó mi raíz fue Pascualín. Pascualín porque es con el que más años estuve, de aquí de Los Torrados, y era un entrenador que me enseñó unos valores, principalmente lo que es el respeto, lo que es la disciplina y lo que es el rigor en el fútbol que había en ese momento. Después el fútbol ha evolucionado mucho y los valores, digamos, que los tengo ahí adquiridos y de hecho aquí tenemos un equipo de veteranos donde todos los que estamos ahí hemos estado con Pascualín, creo que es nuestro principal propulsor. Luego estuvo Panadero, que lo tuve aquí en juveniles, que fue otro de los entrenadores que también me marcó. Panadero ha sido una persona que hoy yo estoy en este proyecto porque lo que él nos dio a nosotros entonces, cuando yo era juvenil y vine aquí, ahora trato yo de devolvérselo a los chicos que están aquí, pues esa experiencia, ese conocimiento y ese apoyo, ¿no?, para que tengan fútbol. Y luego desde el punto de vista táctico, el entrenador que más me marcó fue Rafa Muñoz. Rafa Muñoz, actual entrenador del Calasparra. Para mí ha sido el entrenador del fútbol moderno, el entrenador, coincidí con él en el Muleño, el año que ascendimos a tercera división con el Muleño. Él después estuvo en segunda B, estuvo en Atlético de Madrid. Yo creo que es un entrenador que debería estar en primera división, sinceramente, porque es una persona que a mí me demostró que el fútbol pues existía desde el punto de vista de lo que vemos ahora, ¿no? El fútbol moderno, el fútbol de salir jugando desde atrás. Y él, yo creo que él es el que más me cambió, porque yo era un central típico, marcador, de robar y tocar. El central de toda la vida, central, y Rafa me dijo, a ver, Mapeca, no vas a poder tú hacer un control y un pase, si yo solo te pido que el portero te la eche, haga un control oriental, que juegues con el lateral o con el medio centro. Y yo decía, si es que yo vengo acostumbrado a ser un marcador, venga, vamos a intentarlo. Y lo hice, ¿no? Entonces, a mí también aquello me cambió, me hizo evolucionar como jugador de fútbol. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Que un entrenador te sea capaz de transmitir y de transformarte, ¿no?, en lo que hacia donde él quiere. Y la verdad que me sacó mucho rendimiento porque fui capitán y fui un jugador importante, sobre todo en tema de balón parado. Bueno, el fútbol ha cambiado muchísimo, o sea, muchísimo. Yo he vivido el fútbol de toda la vida, de salir a correr. Nosotros el trabajo de fuerza aquí en Ceutí con Pascualín, pues los medios que habían eran esos. Pascualín estaba solo
Estoy hablando que hemos estado en preferente y en tercera no teníamos preparado físico. Esa figura no existía. Esa figura la hacía Pascual. La preparación física la hacíamos los bancales que hay aquí entre el Camacho y el Indurain. Todos los bancales, todas las huertas estas la hemos corrido durante muchos años para trabajar el trabajo de fuerza, la resistencia. Se hacía todo muy analítico. Y ya te digo, y los cuerpos técnicos era el entrenador, un masajista que era para darte con un poco de crema en las piernas, y esto cambia mucho. Ahora tienes preparador físico, tienes nutricionista, tienes analista, tienes fisioterapeuta. Entonces son cantidad de factores que tú como entrenador puedes controlar ahora, que antes no se disponían. Y creo que todo tiene su mérito. En aquel momento lo mejor que había era aquello, porque fue un modelo de éxito. Nosotros aquí en Ceutí triunfamos con Pascualín, pero hoy día el fútbol ha pegado un cambio radical. Y sobre todo porque los jugadores ya tienen mucha más información que antes, tienen mucho más conocimiento. Y tú como entrenador, cuando te vas a dirigir a un grupo, te tienes que ganar la confianza del jugador desde tu conocimiento. Si el jugador ve que lo que hablas no es efectivo o no tiene razón, te lo detectan y pierdes la credibilidad, estás muerto. Y eso yo creo que hoy en día en el fútbol el entrenador se tiene que ganar al futbolista, a su grupo, en base a su conocimiento, a su experiencia. Hombre, el mejor jugador que he tenido como compañero, sin duda alguna, ha sido José Luis Parry, que es mi hermano. Somos como hermanos. Sabes tú que a veces hay amigos que son como una familia. Y José Luis Parry, que fue central del Molinense, famoso de central del Molinense, primero estuvo aquí conmigo en Ceutí, y hemos compartido muchísimas experiencias y la verdad que me ha marcado muchísimo. Ha sido una persona que ha estado siempre a mi lado. Hombre, te voy a nombrar a dos, porque he tenido muchos, muy grandes jugadores, pero hay dos jugadores que realmente me marcaron muchísimo. Uno fue Arturo Molina, de Abarán, porque fue un jugador que estuvo en la cantera del Plus Ultra, luego se lo llevó el Valencia, y vino un poco decepcionado de Valencia y yo lo rescaté en la Liga Nacional del Real Murcia. Jugó conmigo ese año y luego en División de Honor. Fue el año que quedamos cuartos clasificados, la mejor clasificación que ha habido hasta ahora en esa liga, ¿no?, que hubo, y ahí dio el salto al primer equipo. O sea, siendo juvenil, jugó en el primer equipo, hizo 5 goles, entonces creo que eso fue grande para mí como entrenador, el ver cómo habíamos ayudado, ¿no? Yo hablo de mí, pero es que yo tengo un cuerpo técnico muy grande. Eliseo, Antonio, he tenido mucha gente que ha estado ahí detrás de esto, ¿no? Y otro jugador fue un poco más tarde en el Ranero con Víctor Meseguer. En ambos casos tengo un escenario común y recuerdo jugando en Valencia, en Espuchades, con diferentes generaciones. La de Arturo fue la de Carlos Solé y la de Víctor Meseguer fue la de Rafa Mí, la de Gonzalo Villar. De ir a jugar a ese campo con equipo inferior y verte que dominas, ¿no? Y que dominas principalmente porque tienes un líder. Pues en ambos casos siempre lo pongo de ejemplo. En esos escenarios es cuando tú ves quién puede ser futbolista, y de momento pues los dos han llegado a la élite, ¿no? Pues la verdad que a mí eso de la edición de cantera me surgió como me ha surgido todo lo que estamos hablando. Yo no he ido buscando nada, me lo han ido proponiendo. Yo creo que mi historia con el Real Murcia es muy bonita porque es una historia de crecimiento. Yo llego al Real Murcia en el Infantil B, cuando José Miguel Campos da el salto del filial al primer equipo. Manolo Requena era el entrenador del Infantil B y se va al filial con José Miguel Campos. Perdón, era cuando José Miguel Campos sube a segunda B, en el equipo aquel tan potente con Iván Alonso, con el hermano Matías Alonso, el hermano de Iván, Manu Triguero. Bueno, ese año a mí el Real Murcia me llama, yo estaba en Vista Alegre, Santa Cruz Vista Alegre, y para mí aquello fue un sueño. O sea, en ese momento lo más grande que había para mí era llegar al Real Murcia. Empecé en ese Infantil B, luego estuve 2 temporadas en el Juvenil C, me ascendieron al Juvenil C, Juvenil B, otros 2 años, y luego ya estuve 6 temporadas en División de Honor. Y fueron en División de Honor el primer año, que es cuando el Real Murcia desciende, cuando la crisis, cuando Samper se va todo al traste, y era un División de Honor que no tenía recursos. Entonces yo tuve que hacer el primer División de Honor con jugadores solo de la región de Murcia, lo hice yo. Anteriormente estuvo Gaby Correa, con una gran plantilla, con jugadores todos de fuera, con mucho presupuesto, pero al año siguiente me tocó a mí construir ese División de Honor que te he comentado con Arturo Molina y otros muchos jugadores que tuvimos 2 años espectaculares, hicimos cuarto y quinto. Y a partir de ahí es cuando ya llega mi crecimiento, voy dando
moviéndome como te he comentado antes, y estando en mi segunda etapa en División de Honor, Agustín Ramos, siendo presidente, Tommy López dimite del cargo de director deportivo. Agustín Ramos acaba de aterrizar al club y me llama y me dice que quiere tener una persona de su confianza ahí. Yo no quería la labor de director de cantera porque no estaba en mi hoja de ruta, pero el club me lo pidió, era una necesidad que tenían. Él me dijo que entrenara y que llevara al otro y dije, no, solo quiero hacer una cosa. Y me dediqué a eso y creo que fue un éxito porque tuve 41 equipos bajo mi responsabilidad. Creo que hicimos una piña muy buena, se hizo un año muy potente de captación y luego dio sus frutos, ¿no? Pero luego se ganaron todas las ligas de los primeros equipos. Pero eso fue un trabajo que hicimos durante todo un año, captando a los mejores entrenadores y captando a los mejores jugadores. Y la verdad que fue una experiencia inolvidable. Aquello ya pasó y ahora sigo aquí en el banquillo como siempre he querido, ¿no? Estar entrenando. Bueno, me faltaría ser árbitro, pero no lo voy a ser. No por nada, sino porque nunca me ha llamado la atención. Y sí, aquí es verdad que mi labor aquí en el proyecto de Argentino Junior Ceutí es más directiva. Aquí está todo organizado, hay un director deportivo, están los entrenadores, los coordinadores. Esto, como te he comentado, es una labor social, pero me permite conocer todos los ámbitos del fútbol, ¿no? Agente también sería otra cosa diferente, ¿no?, para hacer, porque sí que es verdad que estuve el año del ascenso a Primera Red con el Real Murcia, estuve en la comisión deportiva. ¿Sabes? Cuando Agustín Ramos decidió hacer una comisión deportiva con Mario Simón, y éramos 4 personas ahí las que estábamos haciendo un poco esa labor directiva junto a la Secretaría Técnica, y también fue una experiencia muy bonita porque tuve participación en las decisiones de ese equipo que luego asciende a Primera Red, ¿no? Creo que esa ha sido la experiencia más alta que yo he vivido internamente a nivel profesional dentro del Real Murcia. Y lo demás, pues bueno, aquí estamos en Tercera Red, preferente, el fútbol del barro. Yo la verdad que nunca lo he sido, porque no he tenido la... O sea, yo salí yo soy de Archena, aunque llevo ya muchos años aquí en Ceutí. Lo que es en Archena en sí, yo salí de allí, hasta ese momento era capitán del juvenil, y muy, muy agradecido. Y solamente volví en esa etapa que he comentado antes, que fui capitán junto a Eliseo, en mi último año del fútbol, con Rafael, y me sentí querido. No he tenido luego la oportunidad de volver, nunca me han llamado para entrenar allí. Hubo un año, el año de División de Honor, el segundo año, sí que es verdad que la junta directiva, José Mellizo y el de Ferrocano, hablaron conmigo porque se interesaron en que me incorporara al División de Honor. Estuvimos hablando ahí, finalmente no se dio y volví a Real Murcia. Fue ese año cuando cogí el División de Honor. Entonces yo en Archena no he sido profeta, pero tampoco he tenido la oportunidad, no he salido mal de allí, he salido bien. Y aquí en Ceutí, pues gracias a Dios, sí que me siento muy querido, muy respetado. Este proyecto se ha desarrollado porque me lo pidió el ayuntamiento y creo que la gente de Ceutí está contenta. Pero ya te digo que yo no soy aquí el más importante, lo más importante es lo que se ve aquí detrás, ¿no? Los técnicos, los niños. Creo que al final todos ellos son los realmente protagonistas de lo que está sucediendo aquí. Bueno, fuera del fútbol, el tiempo que dispongo, muchas veces la gente me dice, no sé de dónde sacan la hora. Me considero que soy una persona muy organizada. Me gusta aprovechar el tiempo al máximo, porque tengo claro que habrá algún día que ya no podremos hacer muchas cosas. Y me gusta estar lo que puedo con la familia, porque tengo 2 hijos y mi mujer. Me gusta estar con la familia, me gusta mucho ir al campo, me gusta hacer paellas, una afición que tengo ahora con los amigos, me gusta la convivencia, me gusta eso mucho. Y luego en horas así de madrugada, de noche, los domingos por la noche, los sábados por la mañana temprano, suelo madrugar para estudiar. Porque como te he comentado, sigo estudiando y me gusta mucho mantener la mente, me gusta descubrir cosas nuevas. Entonces, digamos que aprovecho todas las horas del día para hacer muchas cosas. No me gusta ni la serie ni las películas. La música me gusta mucho el pop, música pop. También me gusta un poco la música disco cuando está así de bajón, pero soy muy de Manolo García, de esa época, ¿no? De Melón Diesel, de Jarabe de Palo, todo eso, de Alejandro Sanz también. Soy romántico, me gusta tener mis momentos de romanticismo, y por supuesto pues lo que está ahora de moda, ¿no? Con Shakira, en fin, la música en general me gusta mucho. Siempre que viajo en coche voy con música, me gusta ir variando, y creo que la música endulza la vida, ¿no?
Entonces la utilizo en todo. Cuando voy en coche, cuando estoy en el vestuario con los jugadores, le obligo a que pongan música. Pero yo creo que la música nos cambia a las personas. Hombre, tenemos nuestro propio canto maorí. Es un canto que yo aprendí hace ya muchísimos años. Fíjate, yo era pequeño y he experimentado muchas cosas. He tocado en bandas de música, en la OGE de Archena, yo he estado cuando era... Y también bailaba la jota de folclore. Entonces, cuando íbamos por ahí, por los festivales, por Murcia, incluso íbamos fuera al extranjero, teníamos ahí un hombre que era Gambín, que luego ha sido muy amigo de mi padre. Y Gambín, pues cada vez que íbamos a cenar, o íbamos a hacer, por lo típico, ¿no? Hay gente que bendice la mesa, pues Gambín hacía un canto maorí. Y aquello a mí se me quedó grabado desde que tenía, pues ya te digo, 9 o 10 años. Y eso pues lo hago con mis equipos cuando ganamos. Cuando ganamos me gusta hacer ese canto. Y luego, antes de salir al partido, también me gusta hacer una canción de motivación, para que la gente se suelte y salga al campo valiente, sin ningún tipo de nervio o de miedo, ¿no? Que sabes que muchas veces es muy frío cuando llega a un campo de fútbol y ya vienen los nervios, la tensión del partido. A mí me gusta que la gente salga con confianza al campo. ¿De cuál de ellas? Bueno, la que quieras, una de las dos. ¿El canto maorí o...? Bueno, el canto maorí, alguna vez lo han publicado por ahí por redes sociales, ¿no? Porque eso es privado, pero te graban y no lo puedes controlar. El año pasado en Caracas también lo hacía y la verdad que, bueno, engancha mucho. Empieza pom, pom, repite tú. Epi, epa, epa, we. Ae. Epi, epa, ema, we. Óyeme, pololo. Óyeme, virue. Que me tienes mucha jama. Oh, maruma, maruma. Guana, guana. Matuche, matuche. Y todo el mundo a saltar, a bailar ahí. Y ya nos soltamos la alegría y la felicidad. Hay que tener un poco de locura en la vida. He estado siempre vinculado al fútbol, pero sí me ha gustado, había un momento que me gustaba mucho el baloncesto. He probado un poco de todo, pero lo que más me ha gustado ha sido el baloncesto. Era una disciplina que incluso en el colegio también la practicaba. Y luego pues me gustaba el deporte en general. Me gusta ver la Fórmula 1 cuando están. Me gusta ver también las motos. Tengo un amigo, Antonio Carpe, que su hijo Álvaro Carpe corre en Moto 3, que es de aquí es un compañero de trabajo y me gusta ver las carreras de motos por verlo. Pero ya te digo, mi 100% del tiempo en el deporte es con el fútbol. Bueno, a mí me gusta mucho Galicia. Me gusta mucho viajar a Galicia, tengo familia en Orense. Y como destino turístico, ¿no?, diferente, me gusta lo que es Galicia en general. A nivel de relax, la Manga del Mar Menor creo que es un paraíso. Creo que ahí tengo una casa y la verdad que todos los años pues descansamos allí. Entonces son dos zonas que creo que son bonitas y que a mí me hacen desconectar un poco de todo este mundo que me rodea. La comida que más me gusta es la paella de arroz y conejo con caracoles. Mira, ¿ves? Vaya. No sé si te suenan los tres que salen ahí. Y tanto. Me ha emocionado, tío. Sí. Los tres Mapegas. Hombre, pues eso para mí es lo más grande. La verdad que somos una familia muy, muy unida. Los 5 hermanos nos queremos muchísimo. Mi madre, mis padres y principalmente mi madre nos ha inculcado mucho el estar juntos, el querernos mucho. Es lo que para mí es lo máximo, es lo más importante de mi vida, junto a mi mujer y a mi hijo, bueno, la familia en general, pero los hermanos, sabes tú que eso es lo más grande. Y la verdad que tengo unos hermanos en los que yo me inspiro, ¿no? Manolo para mí siempre ha sido un referente, ha sido un líder, el que yo siempre he querido seguir por su ambición, por su capacidad de emprender nuevos proyectos, de una persona que siempre es muy creativa y vosotros le conocéis muy bien. Y luego mi hermano Andrés, porque me ha transmitido lo que significa la constancia, el trabajo, la disciplina, el querer hacer
todo para los demás. Mi hermano Andrés es puro corazón, igual que mi hermano, pero todo el mundo que conoce a Andrés sabe que cuando le pide algo siempre lo tiene ahí. Y ya pues después estoy yo y está mi hermana María Ángeles y Nereida, que las quiero con locura, porque bueno, creo que todos nos hemos criado juntos y que tenemos esa pasión, ¿no? Que no siempre es fácil tener en las familias, porque estamos muy unidos y siempre que nos llamamos uno a otro siempre estamos ahí. Y así que creo que mi madre de esto se siente muy orgullosa, porque ella siempre ha cuidado que esto sea así, porque tenemos familias muy grandes y no siempre esto sucede, pero nosotros tenemos la suerte de poder presumir de que somos los más pecas. Ahí, yo sé, a ver, es que éramos los tres muy completos, ¿eh? Hay que preguntárselo a ellos, pero es verdad que mi hermano jugaba muy bien al fútbol los dos. Manolo era quizás el más competitivo, era el que más siempre se cabreaba, el que siempre podíamos jugar juntos en las pistas. Y mi hermano Andrés llegó incluso a jugar federado. Mi hermano no pudo, porque enseguida mi padre lo enganchó en la tienda, y mi Andrés pues estuvo jugando hasta edad cadete, no, hasta juvenil creo, en el Archena, y era un buen lateral derecho, siempre llevaba el número 2, él sí que jugaba federado, y era un lateral duro, leñero, quizás no tenía la calidad que tenía Manolo, pero era también un perfil muy salgado. Y yo creo que bueno, saqué un poco de los dos, saqué un poco el carácter de Manolo y también saqué un poco la dureza y la constancia de mi hermano Andrés. Hombre, con el pelo no puedo jugar mucho. Porque el pelo, no por nada, sino por mi trabajo, tengo que cuidar un poco ahí, pero bueno, no sé, podríamos... El reto es ese, si ascendemos, hacemos un arroz y costillejas, mi especialidad, quiero aprender a hacer el conejo, pero estoy empezando por lo más básico, un arroz y costillejas con vosotros allí en directo para que también lo probéis, como invitados especiales de la gala, además sorpresa, con el equipo y con Telearchena ahí en directo. Hombre, mi mayor sueño en mi vida siempre ha sido dedicarme al fútbol, profesionalmente. Ese ha sido mi sueño, y es verdad que en mi trabajo estoy súper feliz, pero siempre he soñado con ser entrenador profesional de fútbol. Es verdad que he tenido oportunidad en algún momento y no lo he cogido porque renunciar a mi trabajo no me compensaba, y por el riesgo que conlleva esto, ¿no? Pero mi sueño siempre ha sido despertarme y acostarme pensando en fútbol. Bueno, yo, Abraham, creo que la afición de Abraham es una afición muy grande. Es un pueblo que históricamente ha estado siempre en tercera división, incluso hace muchos años, ¿no?, que estuvo en segunda A, pero creo que una plaza futbolera, como se suele llamar. Tienen un estadio que es mítico, a mí eso me gusta, yo soy romántico también del fútbol, y las colonias tienen su atractivo porque yo he jugado allí y sé lo que es jugar contra el Abraham. Entonces creo que en la temporada no ha empezado bien, pero hay detrás una junta directiva y unos jugadores que tienen mucha ilusión, que están poniendo todo para conseguir el objetivo, y lo que les puedo decir es que nos sigan apoyando, que es difícil, porque es difícil, esto no es fácil, pero queda mucho por delante, estamos muy ilusionados, y yo siempre me ha gustado, cuando me he comprometido a un reto, me ha gustado cumplirlo. Entonces voy a hacer todo lo posible por cumplir ese objetivo y ese reto, y en ello estoy. El Curtis de Mula, Emilio Bru, Real Murcia. Me gustaría ir a Argentina. Mi hermano mayor, Manolo. Futbolístico, mi referente para mí ha sido Panadero. Panadero, porque ha sido una persona como futbolista que lo conocí en sus últimos años, que jugó conmigo. Fue un año donde se lo dejó, pero lo vi como una persona que me inculcó muchos valores. Entonces lo puedo compartir también con Filardi, ¿vale? Porque es verdad que ese año coincidió la retirada de Panadero. Panadero fue también a nivel de vestuario y a nivel de persona, ¿no?, de los valores que también como entrenador. Pero es que Pablo Filardi, que falleció recientemente, fue un líder para todos los que estábamos en ese Ceutí, en la quinta del Chori. Éramos la quinta del Chori, jugadores que teníamos todos la misma edad. Estaba Fran, que estaba entrenador en el Archena de la Liga Nacional, el Chori, José Luis Parri, Emilio Barea,
éramos la verdad que una quinta muy bonita que estaba apadrinada por esta gente que he nombrado, ¿no? Especialmente por Pedro Pablo Filardi, que creo que a mí me marcó muchísimo lo que era la gestión de un vestuario como jugador. Bueno, me gusta mucho el Cholo Simeone, me identifico mucho con él, me encanta la pasión con la que vive los partidos, lo he visto trabajar porque cada vez que voy a Madrid me gusta ir a ver entrenamientos de Atlético de Madrid, hubo unos años que estuve colaborando con ellos y la verdad que creo que representa para mí la figura de un entrenador perfecto, porque siendo primera división, un club profesional como Atlético de Madrid, que no tiene el presupuesto que tiene el Real Madrid o Barcelona, ¿no? Los dos grandes clubes, pero ha sido capaz de, durante muchos años, estar disputando la Liga, incluso finales europeas, y creo que eso va a ser muy difícil que se repita en la historia con otro entrenador y con otro club similar. Creo que hubiera sido médico. Me gusta mucho médico deportivo. He aprendido mucho de los oficios y de toda la experiencia que llevo de jugador, de entrenador y tal, muchas veces me atrevo a hacer diagnósticos, lógicamente aquí al médico, ¿no? Que te lo diga. Pero luego cuando vienen y me dicen, ¿qué te ha dicho el médico? Lo que tú me dijiste. Creo que es una experiencia muy bonita. Ahora ya no voy a poner a estudiar medicina, pero creo que hubiera sido médico. De los partidos que hemos retransmitido juntos, Damián, es que hemos retransmitido muchos partidos bonitos. Creo que el partido que fuimos a retransmitir el ascenso de la Archena Águila, ¿te acuerdas? Que fue el Archena Sport de Kylian y de Andrés, creo que fue bonito, ¿no? Porque se desplazó mucha afición del pueblo, fue un ascenso histórico, ¿no? para el pueblo, porque fue el primer ascenso a tercera división, y creo que yo como persona de fútbol, a mí eso me gusta, ¿no? Estaba ilusionado porque mi pueblo volvía a la tercera división, sinceramente, y creo que aquel día fue muy bonito, fue muy grande, especialmente con Telarchena. Gracias a vosotros. Todos los lunes a las 9 en punto, el mejor repaso de la actualidad deportiva en Fibranet Televisión. Los mejores tertulianos analizan la jornada deportiva del fin de semana, goles, entrevistas y los mejores profesionales del deporte regional. No te lo pierdas en Fibranet Televisión, la televisión del deporte murciano. Pásate al ahorro con Fibranet. Disfruta de fibra 600 megas por solo 14,90 euros al mes. Además, protégete con nuestra alarma desde 19,90 euros al mes. ¿Lo quieres todo? Encuéntranos en fibranet.tv o llámanos al 868 166 177. Fibranet conecta contigo.